Hola, ¿qué tal hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bendición ya tenernos aquí en esta tarde para poder disfrutar una jornada más de estudio y aprendizaje de la palabra de Dios. Me da gozo en el Señor poder estar aquí disfrutando este tiempo junto contigo y espero en el Señor que ya estés preparado para este tiempo de aprendizaje, de conocer las verdades que estamos enseñando a través de estos estudios bíblicos. Hemos comenzado una serie que le hemos llamado sectas y religiones y también preguntarnos qué creemos nosotros. Por lo tanto, dentro de este estudio vamos a hacer un repaso de las sectas y religiones más influyentes y quizás más eh, difíciles de poder tratar en algunos aspectos, cómo ellos, ¿cierto? Cuál es su doctrina, cuáles son sus temas. Comenzamos la semana antes pasada con una descripción básica de lo que era una secta, una religión, y el martes pasado hablamos acerca de los testigos de Jehová y espero que este estudio del día de hoy también pueda ser de gran bendición para su vida. Bueno, hoy día en nuestro estudio nos va a corresponder o nos corresponde hablar de otra secta también un tanto complicada de poder conocerla y entenderla, y son los mormones, o conocida como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre que aparece frecuentemente, ¿cierto?, en los templos de ellos, pero comúnmente son conocidos como los mormones. Vamos hoy día a ver qué vamos a tratar en este tema. Hoy en nuestro temario vamos a hablar acerca de una pequeña historia. Como siempre es bueno conocer un poquito del pasado para poder entender cuáles son las formas en las cuales ellos actúan. Vamos a hablar de las principales diferencias doctrinales que nosotros tenemos como iglesia con ellos y algunas conclusiones finales, ¿cierto?, para este estudio. Por lo tanto, prepare su corazón, espero que ojalá tenga su material, tenga su Biblia a mano también. Y recuerde que, como es habitual en este estudio, nosotros vamos a hacer un tiempo para la primera parte, luego damos un pequeño break y luego comenzamos la segunda parte con la finalización del estudio. Por lo tanto, espero que ya esté completamente preparado y dispuesto para aprender lo que en esta tarde veremos. Bueno, hablemos acerca de esta secta, los mormones. Y como quizás todos ustedes lo han visto, siempre con una buena ropa, siempre muy formales, muy buenos modales, muy amables. Ellos llegan a tu casa o te encuentran en la calle saludándote para presentarte la nueva revelación que ellos traen. Con un gran poder económico y adquisitivo, rápidamente se ganan la confianza especialmente de las personas que son más humildes o más necesitadas. Sin duda, los lugares donde más ha crecido el mormonismo son en lugares donde hay mayor cantidad de necesidad económica, porque también los mormones, al tener un gran poder adquisitivo, logran, cierto, suplir muchas necesidades de las personas con tal de poder llevarles su nuevo evangelio. Se presentan como cristianos y creyentes en la Biblia. En la gran mayoría de ellos son misioneros. Antiguamente eran exclusivamente rubiecitos de ojos azules o verdes, pero hoy en día hemos estado viendo ya una ampliación de su gama, ¿cierto?, de misioneros, ¿cierto? Y muchos de ellos ya son muy parecidos a nosotros. Y de esta manera, quizás de una manera muy, muy amistosa, muy particular, muy sociable, llegan con sus engaños y con sus enseñanzas, abriendo el camino para que las personas finalmente puedan oír las enseñanzas del libro que ellos traen, que es finalmente el libro del Mormón. Por lo tanto, los mormones han sabido, ¿cierto?, ganarse un espacio en nuestra sociedad, especialmente en una sociedad necesitada, un lugar donde quizás la gente espera buenas obras. Yo, al menos en lo particular, una vez y estando en Alto Hospicio, recuerdo muy bien que teníamos una actividad que realizar en nuestra iglesia, y recuerdo que muy generosamente los mormones nos ofrecían sus instalaciones, todo con tal de poder llevar adelante una función. Bueno, nunca lo aceptamos, obviamente, pero para que usted vaya dándose cuenta que ellos no tienen problemas en mezclarse con cualquier persona con tal de poder llegar finalmente con su doctrina. Por lo tanto, hermanos,
vamos a aprender acerca de esta secta. Como veíamos en nuestro temario, vamos a hablar en primer lugar una breve historia de los mormones. Porque obviamente breve historia, porque claramente hay mucho que aprender y mucho que entender acerca de esta secta. Y obviamente el tiempo no nos da para poder hacerlo, pero siempre es bueno tener un conocimiento acerca de lo que ellos creen para que nosotros podamos, en nuestro tiempo de evangelismo, si alguna vez se nos presenta la oportunidad de hablar con uno de ellos, saber por dónde ir. Entonces vamos allá, a lo que es la historia de los mormones. Bueno, hablaremos básicamente de un hombre que fue el fundador y quizás el iniciador de este nuevo movimiento, que se llamó José Smith, ¿cierto? Y José Smith es la persona que formó el mormonismo en los años casi 1800, y ahí vamos a ver un poquito más. Se cuenta la historia él mismo, ¿cierto? En sus biografías, que a la edad de 14 años él tuvo una visión particular, ¿cierto? Fue advertido por un ángel de Dios de que él no se afiliara a ninguna religión, y por lo tanto Dios le iba en un tiempo revelar cuál era el verdadero evangelio. Por lo tanto, él durante ese tiempo se mantuvo a la espera, aun cuando él tuvo muchas influencias, especialmente evangélicas, en ese tiempo. Él se mantuvo siempre a la par. Bueno, al cabo de pasados los años, específicamente en el año 1827, se le apareció el famoso ángel Moroni. Y aquí yo se los quiero mostrar en un gráfico. Hijo de Mormón, el último profeta de los americanos, ¿cierto? Que en un tiempo había sido cristiano, pero él, al ver, ¿cierto?, que el mundo y el cristianismo se había revelado, ¿cierto?, ocultó el verdadero evangelio y lo escondió en un libro escrito por su padre, en este caso supuestamente Dios, en planchas de oro, y se encontraban en un lugar llamado, ¿cierto?, el Cerro Cumora, ahí en los Estados Unidos. Ahí usted tiene una foto del Cerro Cumora. Es un lugar que existe allá en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, en el estado de Nueva York. En ese lugar, supuestamente Moroni le había revelado a José Smith que existían unas tablas, la ley de Dios en planchas de oro, que era el verdadero evangelio, que no estaba manipulado, ¿cierto?, que estaba guardado en una caja de piedra, y que supuestamente este ángel llevó a Smith para que fuera a ese lugar. Bueno, cuenta la historia que sin ponerle tropiezos, él dice que fue a ese lugar y efectivamente encontró esa caja, ¿cierto?, de piedra con estas tablas preciosas, según él, donde venía el verdadero evangelio. Pero había un problema. Estaba escrito, según cuenta, de piedra, con en un idioma que no se podía comprender. Una mezcla de hebreo con griego, con un antiguo egipcio. Y que la verdad que José Smith hasta ese momento era un simple labrador de la tierra que con dificultad sabía leer y escribir. Pero el ángel Moroni le dijo: no te preocupes. Y dice que en aquel momento también el ángel le abrió una caja más donde venía supuestamente un peto, una espada y 2 talismanes, que los mormones le llaman el Urim y el Tumim, que supuestamente traía el poder para revelarle, ¿cierto?, todo lo que estaba escrito. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de esta historia José Smith encontró una especie de super lentes que le hicieron, ¿cierto?, leer y entender. Y rápidamente, ¿cierto?, al poder ver, comenzó a escribir y comenzó a recibir la información de este ángel, ¿cierto?, lo que después llamamos comúnmente como el Libro del Mormón. Supuestamente en todo este tiempo, en toda esta revelación, después de la aparición de Moroni, encuentra también esta ayuda, estos lentes mágicos que le ayudan a leer, ¿cierto?, y comprender las verdades, y por lo tanto comienza a escribir el Libro de Mormón, y en un lenguaje muy particular, en el lenguaje shakespeariano. Para aquellos que les gustan las artes, es un lenguaje bastante elocuente, un lenguaje bastante elevado, y por lo tanto un hombre que no sabía escribir ni leer tuvo la capacidad dada milagrosamente por este ángel, ¿cierto?, para poder escribir este maravilloso libro. Bueno,
Pasado el tiempo, Smith se mudó, ¿cierto? Con su grupo ya de estudio, que comenzó él a captar, ¿cierto? Gran parte de estos movimientos o de este grupo de personas que comenzaron a escuchar los mensajes de Smith. Eran personas que se sentían defraudadas o desilusionadas de las iglesias tradicionales de aquellos tiempos, y él comenzó salió del lugar donde él vivía y se estableció originalmente en la ciudad de Illinois, donde formó en la primera colonia mormona. En el año 1843, Smith declaró que parte de los fundamentos bíblicos era el aceptar la poligamia como una base doctrinal fundamental. Smith, en base a eso, ya sentenció su muerte, porque la gente de que vivía en los alrededores no aceptaban su nueva doctrina, y por lo tanto muere linchado el 27 de junio de 1844, ¿cierto? Luego de una insoportable, ¿cierto? Doctrina de la poligamia, ¿cierto? Que no fue aceptada, ¿cierto? Por la gente que vivía en aquellos tiempos. Por lo tanto, José Smith no murió linchado por predicar el evangelio, sino murió linchado siendo un hombre culpable de arrebatarle las mujeres a las personas de aquel lugar. Bueno, pero esto no quedó aquí. Al contrario, ya José Smith había sentado bases bastante grandes, y nosotros vamos a ver más adelante de que su movimiento llegó a tal a que ellos comenzaron a escribir bastantes libros y bastante literatura que comenzó a masificar grandiosamente este movimiento. Pero hubo un hombre en particular que fue el hombre que luego siguió a la sucesión de José Smith. Este hombre se llamó Brigham Young. Brigham Young, no es muy bueno mi inglés, pero es bueno que lo vea, ¿cierto? Lo sepa. Este hombre, ¿cierto? Al darse cuenta de que José Smith había muerto, de que José Smith ya, de la manera que había sido linchado, declaró a José Smith como un mártir de la fe. Y por lo tanto, él llamó a sus seguidores a abandonar, ¿cierto?, la enemistad de los gentiles que tenían contra ellos, esos indignos que habían actuado mal contra el profeta y habían asesinado al profeta de Dios. Y este hombre trasladó desde Illinois a Salt Lake City, lo que es la ciudad de Utah en los Estados Unidos. Y por lo tanto, durante 30 años este hombre empezó a hacer crecer de una manera muy poderosa, organizó la iglesia, estableció misioneros, estableció un sistema de vida, al punto, ¿cierto?, que la ciudad de Utah se transformó finalmente en la base central de los mormones, ciudad que fue fundada principalmente, que existía obviamente en aquellos tiempos, pero al llegar todo el poderío mormón, prácticamente esta ciudad fue tomada por ellos, y hasta el día de hoy es el estado número 45, pero que tiene, ¿cierto?, una base profunda en las raíces mormonas. Este hombre, digámoslo, acrecentó de manera ostentosa la secta de los mormones. Ahí yo les puedo mostrar una foto, hermanos, del templo principal en la ciudad de Utah, en los Estados Unidos, del templo de los mormones, ¿cierto? Es como la base central, es como la casa matriz de los mormones. Aunque pasado el tiempo, algunos predicadores, algunos supuestamente profetas, que ellos les denominan a sus personas que le enseñan sus doctrinas a la gente, ellos terminaron aboliendo la poligamia. Sin embargo, hasta el día de hoy nosotros seguimos viendo grupos ortodoxos de los mormones que ellos siguen creyendo en la poligamia. De hecho, en Utah se puede encontrar todo este tipo de movimientos, ¿cierto? Y como dato anexo, ¿cierto? El movimiento swinger, que es una aberración bastante grande en cuanto al intercambio de parejas. Se llama este movimiento. Originariamente nació
de esta ciudad, ¿cierto? Por lo tanto, podemos darnos cuenta que gran parte de la filosofía que los mormones mantienen es una filosofía abiertamente inmoral. Y por lo tanto, aunque ellos lo nieguen y aunque hayan dicho, bueno, fueron los errores de nuestros profetas y eso ya no lo practicamos, no lo creemos, sin embargo, sigue en el ADN de esta secta que no lo niega, o sea, que lo niega, digámoslo, públicamente, pero que a la misma vez lo permite a sus seguidores quizás más ortodoxos o más fieles a ellos. Por lo tanto, según un último estudio, se dice que en el mundo existen 16 millones de adeptos a esta secta. Por lo tanto, nosotros podemos ver en nuestra realidad chilena que los mormones ocupan como grupo extra sectario, digámoslo así, ocupa el lugar número tercero de la gente que participa dentro de este grupo, dentro de estos grupos, ¿cierto?, denominados no cristianos tradicionales. Por lo tanto, como podemos estar viendo, la iglesia mormona tiene harta historia, ¿cierto? Y una historia bastante turbia, y especialmente con las confusiones y las historias, ¿cierto?, de cuentos de hada que José Smith en algún momento fundó. Que claramente, hermanos míos, cuando uno comienza a ver la historia de este personaje, uno pienso que tenía una gran fantasía en su mente y evidentemente fue capaz de poder engañar a muchas personas con sus tradiciones y con sus idealismos. Porque hasta el día de hoy nosotros podemos ver en concreto, ¿cierto?, que muchas de las cosas que él dijo hasta el día de hoy no tienen ninguna aseveración. Y aquí lo veremos un poquito más detallado en lo que es sus fuentes de autoridad. Bueno, los mormones tienen cuatro libros que son como su fuente de autoridad. En primer lugar, ellos dicen que creen en la Biblia como la palabra de Dios, pero siempre y cuando esté traducida correctamente. Por lo tanto, los mormones no confían en ningún otro libro o ninguna otra Biblia que no sean, ¿cierto?, los escritos sagrados de ellos mismos. Por lo tanto, no creen en la Biblia Reina Valera 1960 o cualquiera de las traducciones que puedan ser comúnmente ocupadas en la King James en los Estados Unidos, que son las más frecuentemente usadas. Por lo tanto, ellos no la aceptan porque dicen que son libros completamente manipulados y completamente contaminados. Y por lo tanto, el único libro que se ha mantenido puro es el libro del Mormón, que es el próximo que ellos tienen como fuente de autoridad. El libro del Mormón supuestamente es el relato de los habitantes del continente americano a quienes Cristo se les apareció después de su resurrección. Es como las películas, hermanos, que nosotros vemos en Netflix, donde los gringos salvan el mundo. Efectivamente, Jesucristo vino a Estados Unidos a poder venir a salvar ese evangelio que había sido completamente manipulado. Por lo tanto, él se apareció a unos indios americanos en el momento de su resurrección, y supuestamente esta tribu, que eran los hijos de Ley, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico hasta llegar a los Estados Unidos. Ahora bien, para ser honestos, esta historia sí existe. En 1812, un pastor presbiteriano llamado Salomon Spaulding escribió una historia ficticia sobre indios de América, tomándola y escribiéndolo como si fuese la Biblia. Esto fue una historia ficticia y siempre quedó como tal. Sin embargo, cayó en las manos de un ex bautista llamado Sidney Rigdon, que finalmente se transformó en uno de los teólogos de Smith. Fue uno de los fundadores que estableció la base doctrinal. Qué curioso que haya sido un ex bautista. Bueno, usted puede darse cuenta, hermano, que la gran mayoría, como lo aseveramos en algún momento, la gran mayoría de las personas que son parte de sectas o son parte de cosas erradas han nacido o han estado en cunas de iglesias cristianas en algún momento. Bueno, Smith tiene una influencia tanto del corte presbiteriano como también de un corte bautista. Y por lo tanto, terminando un poquito la idea del libro del Mormón,
esta historia ficticia, ¿cierto? Que este pastor Solomon Spalding creó, ¿cierto? Para contar una historia acerca de cómo el Evangelio pudo haber llegado. Esto fue tomado por Sidney Rigdon, este antiguo bautista, ¿cierto? Formó una teología y en base a esta historia fundaron lo que llamamos la Iglesia Mormona y de ahí, ¿cierto? Toda la historia del Libro del Mormón. Por lo tanto, hermanos, literalmente podríamos decir que el Libro del Mormón es la historia contada de una historia ficticia. Es una fábula, literalmente. Es una fábula y por lo tanto no tiene ninguna aseveración histórica y real. Siempre fue una fábula y de ahí, ¿cierto? En base a esa fábula ellos tomaron su doctrina. Y eso es muy peligroso, hermano. 3. Tienen otro libro llamado Doctrinas y Convenios, donde supuestamente vienen nuevas revelaciones especiales de Dios, o sea, cosas que el hombre no puede saber, que solamente los mormones con el tiempo pueden conocer, y lo que ellos llaman la perla del gran precio, que son los escritos de Génesis a Deuteronomio y el libro de Abraham. Según Smith, Dios le mandó este libro a de unas momias que él compró y que llevaban puestas escritos egipcios. Dice que él cuando lo vio, cuando vio estas momias, venía también las revelaciones de la perla de gran precio. Podemos ver, hermanos, que hoy día tampoco existe evidencia arqueológica o de egiptólogos, ¿cierto?, que estudian, ¿cierto?, todo este tipo de momias que en realidad digan que existió una momia de Abraham que vivió en Egipto y que traía en sí mismo escrituras egipcias. ¿Por qué? Porque Abraham nunca tuvo ninguna relación con la nación egipcia y perfectamente nosotros vemos dónde murió Abraham. Por lo tanto, nunca tuvo una relación con Egipto y que nunca él escribió un libro extra a los que ya nosotros vemos nombrados en la escritura. De hecho, Abraham no escribió ningún libro de la Biblia. Por lo tanto, estamos hablando de una mentira. Por lo tanto, hermanos, claramente hay 4 de esos libros. La Biblia claramente no es su fuente de mayor confianza, pero sí es el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Y podríamos decir, hermanos, ya con esta información, que todo lo que los mormones creen son finalmente historias fantásticas. Historias fantásticas, hermano. Qué impresionante darnos cuenta de esta situación, hermano, y lo peligroso, ¿cierto?, que son estas sectas enseñando falsedades como si fuesen verdades. Bien, hermanos, vamos a tomar un break, vamos a tomar un descanso para poder luego seguir con la próxima sección de los estudios, donde vamos a poner un poquito de énfasis en lo que tienen que ver las principales diferencias doctrinales que tenemos con los mormones. Así que, hermanos, tómese 10 minutos de descanso y luego volvemos para la segunda y final parte de este estudio de los mormones. Dios te bendiga. Bien, hermanos, estamos ya de vuelta en nuestra segunda parte de nuestro estudio y espero que ojalá vaya ya disfrutando y aprendiendo ya este tiempo. Estamos hablando acerca de los mormones y hablamos un poquito acerca de la historia de este movimiento nacido allá en los Estados Unidos alrededor de los 1800, ¿cierto? Que hoy día es una secta bastante poderosa y con mucha influencia, especialmente también en nuestro país. Pero vamos a ver lo que realmente interesa, ¿cierto? ¿Por qué de verdad nosotros le denominamos a estos grupos sectas? Porque sin duda, hermanos, es algo que es muy fuerte. Nombrar a un grupo como sectarios evidentemente no es una denominación muy sencilla, pero evidentemente esto lo encontramos en relación a las bases fundamentales de su doctrina. Y aquí hay que hacer una aclaración, hermano, porque nosotros como iglesia, nosotros podemos tener una diferencia, por ejemplo, con otra iglesia, con otra denominación, en relación, por ejemplo, a sus prácticas, en relación a sus creencias, o sin duda, o más bien a la forma en la cual ellos se manejan. Podemos tener muchas discrepancias.
Pero si son una iglesia, hermanos, donde ellos enseñan la palabra de Dios como su única fuente de regla y autoridad, no teniendo una inclinación, ¿cierto?, hacia doctrinas de hombres, no aplicando fundamentos humanos para sus posturas, evidentemente es una iglesia que predica esa doctrina. Pero lo que estamos viendo acá son grupos que han tergiversado o han rechazado las escrituras por otras literaturas que no es la palabra de Dios, y han adaptado un sistema completamente herético, completamente equivocado. Vamos entonces a ver aquí, en relación a lo que tienen que ver nuestras principales diferencias doctrinales con los mormones en este caso. Y como es habitual, la gran mayoría de ellos tenemos diferencias en relación a la Biblia. ¿Y qué creen los mormones en relación a la Biblia? Como mostramos anteriormente, los mormones aceptan como autoridad 4 libros. Era el libro del Mormón, la Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio y obviamente la Biblia, ¿cierto? Pero ellos creen más en sus 3 libros que en la misma Biblia, porque dicen que esta Biblia, la Biblia que nosotros tenemos, está completamente contaminada. De hecho, hermanos, en una estadística del Evangelio, los 2 primeros grupos que estamos hablando, tanto los testigos de Jehová como los mormones, son siempre los más difíciles de poder testificar, siempre los más difíciles, porque ellos no aceptan como suficiente, como única regla de autoridad la Biblia. O sea, si yo voy y le predico el Evangelio directamente la palabra de Dios, ellos no me lo van a aceptar, porque ellos dicen que nuestra Biblia está completamente manipulada y completamente contaminada, y por lo tanto no aceptan el mensaje. Por eso ahí tenemos que pedir que el Espíritu Santo, que es el que tiene el poder, tenga misericordia de ellos y pueda abrir sus corazones. No es imposible ganar a un testigo de Jehová o a un mormón para Cristo, no es imposible, hermano. Pero que es difícil, por supuesto que lo es, porque al rechazar la Biblia como su única fuente de autoridad, evidentemente, ¿cierto?, tenemos un gran problema con ellos. Nosotros fundamentamos toda nuestra enseñanza y toda nuestra predicación en base a las Escrituras. Como yo decía anteriormente, ellos creen más a sus 3 libros que Smith escribió, junto con todo su séquito de teólogos, el libro del Mormón, la Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios, antes que a la misma Biblia. Bueno, nuestra posición como iglesia es clara, hermano, y no me voy a cansar de repetirla. Para nosotros la única regla de autoridad y suficiente en la Escritura, según Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también ahí en Hebreos 4, versículo número 12, es interesante este versículo y muy acertado a lo que nosotros estamos aprendiendo, y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque estos grupos sectarios no aceptan la palabra de Dios, porque la Biblia es como una espada, a ellos les golpea tan duro que hace tambalear los fundamentos de sus doctrinas. Por lo tanto, hermanos, con mayor fuerza y con mayor convicción, nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra única fuente de autoridad. Ahora, también dentro de esto podemos nosotros también ser concretos en decirle que, por un otro lado, ninguna de las unidades mencionadas en el libro del Mormón, ninguna de las historias o los eventos que salen relacionados ahí tienen alguna inscripción o algún manuscrito antiguo que da testimonio acerca de lo que ellos están escribiendo. Por lo tanto, esto es toda una fantasía de alguien que se le ocurrió crear, ¿cierto? Y obviamente esto es guiado por el diablo. Claramente, hermanos, la Biblia dice que si a un ángel del cielo se aparece y le revela un nuevo evangelio, maldito sea. Por lo tanto, hermanos, sin duda debe haber sido el diablo que se le apareció a este hombre, tomando en consideración de que él vio a un ángel, y la Biblia dice que el diablo tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Por lo tanto, no queda más que decir con toda propiedad
que la doctrina de los mormones es una doctrina de demonios, literalmente. Y los demonios se presentan bien vestidos, bien arreglados, con su nombre Elder. Por cierto, la palabra Elder significa hermano. Eso significa, por si acaso, para aquellos que ya estaban preguntando. Bueno, eso es en relación a la Biblia. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos en relación a la Biblia? En segundo lugar, ¿cuál es lo que creen los mormones en relación a la persona de Dios? El Padre y el Hijo, según ellos, según su doctrina, tienen cuerpo con carne y hueso. Ellos argumentan también que el Padre en la Biblia es el Dios en la tierra, o sea, Dios está aquí y puede caminar entre medio de nosotros. Pero ellos argumentan más, dice que existen numerosos dioses esparcidos por todo el universo, responsables de muchas esferas. De hecho, en su doctrina, especialmente de los eventos futuros, ellos hablan de que nosotros tenemos el llamado a vivir en otro planeta lleno de bendiciones, lleno de mujeres, donde Smith y todos sus seguidores también están. Bueno, es parte de lo que creen, porque tanto ellos hablan de un Dios hombre que anda en medio de nosotros, pero que existen distintos tipos de dioses en distintas esferas. No creen en la Trinidad. Para ellos dicen que esto es una fantasía. Creer en la Trinidad es algo completamente extraño. Como un Dios va a ser tres personas, y ellos se burlan de la Trinidad. Creen que existe una pluralidad de dioses. No solo existen tres, existen miles de dioses. Otra creencia totalmente errónea es que Dios y la pluralidad entre hombres era igual antes de tornarse dioses. O sea, Dios era humano antes de transformarse en Dios. Por lo tanto, hay una igualdad. Y esto, en base a su doctrina, hermanos, enseñan que también el hombre puede llegar a tornarse en un Dios. En un Dios. Por lo tanto, así como Dios Padre en algún momento de la historia fue humano como tú y como yo, y luego pasó a un estado, cierto, espiritual, prehumano, o sea, mantuvo su condición humana, pero pasó a una existencia espiritual divina. Asimismo, ellos nos invitan a poder creer en su doctrina, porque si nosotros seguimos el mormonismo, también podemos llegar a ser de humano a dioses. Por lo tanto, ellos te invitan a ser un dios. Y ellos ocupan esta frase, dice, así como el hombre es, Dios un día ya fue, así como Dios es, el hombre puede tornarse. Por lo tanto, así como el hombre es, un día puede ser Dios. Y así como Dios es hombre, tú también te puedes transformar en como Dios. Por lo tanto, según la declaración de ellos, Dios es un hombre que en su esfera espiritual fue mucho más excelente y se transformó en un Dios y vive en una esfera espiritual, pero que sigue siendo hombre hasta el día de hoy. Por lo tanto, la invitación de ese Dios es que nosotros podamos transformarnos tal cual Él es. Bueno, ¿cuál es nuestra posición como iglesia? Bueno, solo Jesús, solo el Hijo, tiene un cuerpo glorificado. Pero nosotros vemos en la Biblia, en relación al Padre, en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, en ser adoradores. Por lo tanto, quedémonos con la primera frase. Dios es espíritu. O sea, Dios no está limitado a un cuerpo físico, pero directamente lo que la Biblia está diciendo ahí, que Dios no tiene un cuerpo físico. El único que tuvo un cuerpo físico fue nuestro Salvador Jesús. Dios existe en sí mismo, independiente de la creación, y es un Dios único. No es un Dios a la par, no es plural, no es igual que nosotros. Es un Dios completamente independiente, es un Dios completamente único. Y no depende de nosotros ni de su creación, sino que es autoexistente. Eso lo declara la Biblia en todos los escritos. Por lo tanto, Dios es único, independiente en sí mismo, y por lo tanto no se le puede comparar al hombre. Dios no comparte su soberanía ni su divinidad con ninguna entidad en el cosmos. Por lo tanto, esa creencia de que existen muchos dioses en la esfera, en Deuteronomio 6:4 dijo, no hay Dios más que yo, y se acabó. Por lo tanto, en este caso, echamos por tierra absolutamente toda la influencia de los mormones
influencia, más bien dicho, que los mormones tratan de decirnos de que Dios es un hombre igual que nosotros, que pasó a una esfera espiritual luego de haberse comportado bien y que finalmente, cierto, Él, como Dios hombre, nos invita también a ser como Él. Y claramente eso es completamente rechazado. Él no va a compartir su soberanía, su divinidad con ninguno de nosotros que somos su creación. A pesar de que Dios nos ama, a pesar de que Dios quiere estar con nosotros, a pesar de que Dios nos ha compartido su gloria, Él sigue siendo Dios. Y por lo tanto su gloria es única y exclusivamente para Él. Creemos en un Dios completamente santo y por lo tanto que no puede pecar ni puede tampoco tener instintos pecaminosos desordenados como ellos intentan poner al hombre o a Dios más bien a un nivel como el de hombre. Así que hermanos míos, nuestra posición es clarísima en cuanto a nuestra confianza en el único y verdadero Dios, creador del cielo y tierra, absolutamente soberano, que no comparte su gloria con nadie y que Él no puede pecar porque Él es santo, 3 veces santo según declara las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, estamos aprendiendo las principales diferencias doctrinales que nosotros tenemos con los mormones. En cuanto a la Biblia, no creen en la Biblia. En cuanto a Dios, creen que Dios es un ser espiritual, pero que es humano. Ay. ¿Cómo tendrán que presentarse un día ante el Señor? Vamos al tercero. Obvio. Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo siempre va a ser la piedra de tropiezo de este grupo, de estos grupos sectarios. Y obviamente el intento de Satanás es tratar de minorizar el impacto de Jesús en la vida de los hombres al nivel más profundo y necesario. De hecho, el diablo ha sido tan astuto, hermanos, tan astuto, que hoy día el hombre sin Cristo, no hablo de los creyentes, pero el hombre sin Cristo se atreve a hablar directamente a Dios. ¿Y por qué digo se atreve a hablar directamente a Dios? Porque el hombre sin Cristo habla de Dios como si fuese su padre, habla como Dios, como si Dios le ayudara, habla de Dios como si Dios le acompañara. Pero Jesús es el único camino. Por lo tanto, mientras los hombres incrédulos no acepten a Jesús como su Salvador, Dios no les oye, Dios no les responde. Por lo tanto, veamos y comparemos el actuar de todas estas sectas, el actuar de todas las doctrinas de estos grupos erráticos que hacen a un Dios menor, hacen a un Dios a la par contigo y por lo tanto todo el mundo puede encontrar a Dios. Es cierto, nuestra predicación del Evangelio es que también tú puedes encontrar a Dios, pero el medio y el único camino para llegar a ese Dios es Jesucristo. ¿Qué creen los mormones en relación a Cristo? Bueno, enseñan que Jesucristo es nuestro hermano, quien progresó hasta llegar a ser un Dios. Es exactamente lo mismo que le sucedió a Dios Padre. O sea, Jesús fue un humano, como tú y como yo, pero que en su progreso espiritual llegó a ser un Dios. Él fue procreado en espíritu por medio del Padre Celestial y una Madre Celestial, pero fue concebido físicamente por medio de las relaciones sexuales entre el Padre Celestial y la Virgen María. Entonces explicamos lo siguiente. Cristo era un hombre que halló gracia ante Dios y Dios buscó una Madre Celestial y tuvieron relaciones sexuales y procrearon a Jesús. Pero como Jesús tenía que ser humano, vino a la tierra, tuvo relaciones con la Virgen María y ahí, ¿cierto?, nació el Jesús humano. Va teniendo la idea, es un enredo, hermano, demasiado difícil de comprenderlo, pero tengo que decírselo para que más o menos entienda, hermano, la blasfemia de esta doctrina. Para ellos, todos podríamos llegar a ser dioses. Además, los mormones afirman que Jesús y Satanás son hermanos. O sea, que el Dios Padre también tuvo relaciones con otra mujer y ahí nació Satanás. Pero quien halló mayor gracia fue Jesús y por lo tanto Satanás, teniendo envidia, comenzó, ¿cierto?, a ser el hermano malo, la oveja negra de la familia. Por lo tanto, estaríamos diciendo que Dios también engendró a Satanás por medio de una relación sexual. Se fija que la gran mayoría de las doctrinas de estos grupos torcidos van en relación, ¿cierto?, al adulterio, a las pasiones sexuales desordenadas,
Obviamente, si dentro de la doctrina que José Smith tenía, la poligamia era parte, obviamente él tenía que afirmar, para afirmar su doctrina, que Dios el Padre era un polígamo y que le gustaba tener relaciones sexuales con muchas mujeres. Y entre ellos, ¿cierto?, nació Jesús y nació Satanás. Qué terrible, hermano. Bueno, ellos también afirman que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas fue Marta, María y más tarde María Magdalena. Por lo tanto, todas esas mujeres que salen nombradas en la Biblia no eran seguidoras, sino que eran sus esposas. Bueno, interesante doctrina, ¿no? Por lo tanto, Jesús es un hombre Dios, procreado por el Dios a través de una relación que Dios Padre tuvo con la Virgen María. Satanás es su hermano, pero él es mejor y por lo tanto Dios pide que lo sigamos a él. Bueno, nuestra posición como iglesia, ¿qué creemos? Bueno, nosotros creemos que Jesús es el único Cristo. Tiene dos naturalezas, la humana y la divina, que son completamente inseparables, inconfundibles, inmutables, o sea, no cambian. Dios es 100% hombre, Dios 100% Dios. Y esto es revelado en la Escritura. También, dentro de esta controversia, o lo pongo como dato histórico, también la iglesia en los primeros siglos, debido al cuestionamiento de la deidad de Cristo, confirmaron en el Concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, que Cristo nació de la Virgen, ¿cierto?, concebido por el Espíritu Santo, no a través de una relación sexual, no a través, ¿cierto?, de una relación divino-humano, sino completamente espiritual. Cristo fue puesto concebido en el vientre de María y no fue producto de una relación libidinosa o perversa, al contrario. Por lo tanto, hermanos, Cristo es santo, Cristo es Dios, Cristo es el único medio para que el hombre pueda llegar a Jesucristo. Juan 1.1 que nos dice que el verbo, ¿cierto?, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, la razón de toda la vida es Jesucristo. Por lo tanto, a Él nosotros tenemos que seguir. Y obviamente tenemos que ver todos los empeños que el diablo tiene para tratar de desacreditar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí obviamente, si se desacredita a Jesús, se tiene que desacreditar la salvación. Bueno, ¿qué creen los mormones en relación a la salvación? Y aquí, hermanos, es donde yo tuve que tratar de leer un poquito más porque de verdad me dejaron súper confundido. Si yo no fuera bautista de tomo y lomo y tuviera que escoger, ¿cierto?, ser mormón o ser testigo de Jehová, de verdad yo no escogería ser mormón porque es demasiado complicado la manera de cómo llegar al cielo. Y traté de resumirlo lo más posible, porque de verdad, hermano, me fue súper difícil, porque ni aun ellos te dan una explicación contundente y clara para explicarte cómo tú puedes llegar supuestamente a un cielo. Pero vamos allá a tratar de explicar esto. Según lo que creen los mormones en relación a la salvación, dicen que ellos, o la salvación, tiene varios estados, o tienen varias formas. En primer lugar, todos los seres tienen una vida espiritual antes de su venida a la tierra, como hijos espirituales de Dios. Pasan a través del velo y entran a la vida terrenal y tuvieron cuerpo físico. O sea, todos nosotros estuvimos en la eternidad, en el cielo, en vida espiritual con el Padre, y de alguna otra manera, en la voluntad de ese Padre, traspasamos el velo de la divinidad y llegamos a la eternidad, o llegamos a la tierra, ¿cierto? Tuvimos forma humana, mortal, pero seguimos, pero al dejar esa naturaleza, eso es lo que quiere decir, al dejar esa naturaleza divina y a asumir una forma mortal, ya no somos dignos de poder ser salvos o de poder estar allá nuevamente con Dios. Por lo tanto, según el llamado de la iglesia mormona, la única manera para poder hacerlo es guardando los mandamientos y ordenanzas del Evangelio de la ley de Dios. En el momento de la muerte aguardan la resurrección general. O sea, si nosotros aplicamos las enseñanzas de Moroni y de Smith para nosotros, recién ahí vamos a ser tomados por dignos. Y una vez que muramos, tenemos que esperar la resurrección, el bautismo por los muertos, para poder llegar al cielo. Yo sé que es un enredo, hermano, yo sé que es un enredo, porque a mí me costó entenderlo mucho.
Pero básicamente es, tú siempre estuviste en el cielo. Traspasaste el velo de la divinidad y llegaste a la tierra y tomaste, ¿cierto?, una forma humana. Al tomar una forma humana te transformaste en un mortal y por lo tanto al ser mortal ya no eres digno de poder volver a estar en ese estado. La única manera para poder volver a ese estado original que tú y yo teníamos es guardando los mandamientos, las ordenanzas de José Smith y del libro del Mormón, y que una vez que tú te mueras, esperar el bautismo de los muertos para así ser limpio y poder llegar al cielo. En otras palabras, la salvación es por obras. Así de simple. Resumámoslo así. En otras palabras, para ellos la salvación es por obra. Tienes que hacer cosas para volver a ser salvo. Punto. ¿Qué creemos como iglesia? Bueno, la salvación es algo tan sencillo, mi amado hermano. El diablo se ha encargado de poder confundir a los hombres en relación a la salvación. Algo tan medular en el plan divino, hermano. Los hombres con mala leche, con mala actitud, quizás con un mal corazón, han tergiversado y han manipulado la salvación de tal manera que no hacen posible que el hombre llegue de una manera libre. Solamente hoy día vea, hermano, todos los movimientos que hay, que han complicado la salvación. Y hermanos, yo soy un convencido, y cada vez más que yo veo la Biblia, yo me doy cuenta que aquel que manipula la salvación, aquel que le pone un tropiezo al hombre para llegar a Jesús, aquel que le impide poder comprender la palabra de una manera simple, wow, se mete directamente con Dios. Así que hermanos, tratemos de mantenernos puros a la verdad. Puro significa que todos los hombres pueden ser salvos por medio de Jesucristo, ¿cierto? Nuestra posición como iglesia es clara. Cuando preguntaron a Jesús qué obras tenía que hacer para ser salvo, él respondió solamente una cosa: cree en mí, cree en mí. Mira lo que nos dice en Juan capítulo 6, que quiero llevarte para allá, por favor. Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Juan 6, versículos 28 al 29, ¿qué nos dicen las Escrituras? Dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. O sea, ¿cómo yo puedo satisfacer absolutamente a Dios? Simple, cree en aquel que Dios envía, o en este caso, a Jesús. Las obras no nos pueden salvar. Es categórico y es contundente Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? No es por obras, sino por la gracia del Señor. Somos salvos por medio del sacrificio de Jesús, y toda mi fe y toda mi confianza tiene que ser puesta en ese sacrificio que Jesús hizo por mí una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Eso nos dice en Hebreos 7:27. Cristo murió por los hombres una sola vez y para siempre. Por lo tanto, el hombre no tiene que demostrarle a Dios su obediencia a mandamientos o ordenanzas. El hombre lo que tiene que hacer en primer lugar es creer en Jesucristo, creer que Él murió por nosotros, creer que es el único que puede perdonar y salvar de nuestros pecados. Por lo tanto, amados míos, el hombre ha complicado en una enormidad la salvación para el hombre. Un plan que Dios tiene determinado desde la eternidad, desde el momento que Dios en su soberanía sabía que el hombre iba a pecar. Dios ya tenía un plan de salvación, y ese plan de salvación era por medio de Jesucristo. El diablo, hermano, como no conocía la mente de Dios, pero al ver que Jesús era el Salvador, ha intentado eliminar a Cristo de la mente, del corazón de los hombres, y también confundir la manera en la cual el hombre puede llegar al cielo con Dios. Y lo ha hecho de maravilla. Y hoy en día hay algunos cristianos por ahí enseñando una doctrina que dice que Dios salva a algunos y a otros no. ¿Usted cree que eso es de Dios? Solamente se lo dejo a su mente. Bueno, hemos visto las principales diferencias doctrinales, hermanos, ¿sí? Pero aquí yo quiero hablar de la última, que tiene que ver con la que gran parte de las sectas, ¿cierto?, ocupan también para manipular la mente de las personas, y lo que tiene que ver en relación al futuro y en relación a cómo ellos pueden llegar a este énfasis. Yo lo había nombrado, pero los mormones predican un evangelio por obras, donde las personas que obedecen a pie juntilla lo que Smith dijo
ellos van a ser dignos de ser transformados en dioses, y como dioses ellos tienen el derecho a vivir en la esfera celestial, o sea, tener el derecho a tener un planeta, y en ese planeta ellos van a tener todas las aspiraciones o todas las cosas que el Dios Padre tuvo: mujeres, dinero, prosperidad, felicidad y todo lo que es, porque son dioses y pueden ser exactamente lo que quieren. Y ahí allá, dentro de sus creencias cerradas, en el punto número 4 de su material, vamos a ver esto en relación a lo que también tiene que ver con el futuro, pero también con algunas creencias que ellos tienen en relación a esto. Hablemos del casamiento celestial. Ellos predican esto. Para el hombre, escucha bien, para un hombre y una mujer reciban la plenitud de la bendición del reino del Señor, deben casarse en un templo mormón y ser bendecido con la posteridad incontable. La consecuencia de no hacer esto es la disolución del casamiento después de la muerte y quedarse soltero en la eternidad y tener una condición menor que la de los ángeles. Por lo tanto, para ellos, el estar con una mujer o el estar con un hombre es necesario para poder llegar al cielo. Si tú te quedas soltero, no hay posibilidad, ¿cierto?, de poder llegar al reino de Dios. ¡Wow, hermano! Sin duda, hermano, es interesante darnos cuenta que claramente el matrimonio es un estado honorable en esta vida. Es algo que Dios creó en su soberanía y en su majestad, pero que no tiene implicaciones para la vida futura. Y aquí yo quiero desilusionar a varios, especialmente a los que están recién casados. La Biblia es clara y categórica en decir que el matrimonio es un estado del hombre durante la tierra. Es la compañía que Dios le dejó al hombre y la mujer, que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿cierto? Por lo tanto, el matrimonio está establecido por Dios para que el hombre, mientras viva en la tierra, no se sienta solo. Este compromiso tiene su disolución una vez que el hombre muere o una vez que la mujer muere. Dice la Biblia que en ese caso el hombre queda libre de este compromiso. Por lo tanto, hermanos, esto no quiere decir que no hay matrimonio en la eternidad. En la eternidad los hijos de Dios seremos hermanos. ¿Por qué? Porque allá no va a haber necesidad de ninguna de estas cosas, porque Cristo lo llenará todo. Por lo tanto, no existe un casamiento espiritual, no existe un casamiento celestial, no existe tal cosa que diga que nosotros vamos a... Si yo me casé, voy a seguir casado con la Cintia en la eternidad, porque ya ahora que me casé, tengo el derecho a entrar al reino de Dios. Bueno, de ahí porque ellos hablaban de la poligamia, porque entre más mujeres tenían, entre más matrimonios tenían, mucho más dignos eran de llegar. Y lo interesante de esto, que por ejemplo yo tenía más mujeres, más planetas iba a tener, más lugares de habitación y mucho más bendecido soy. Por lo tanto, claramente, la poligamia, como yo decía, aunque ellos la invalidaron en algún momento, no por ellos, sino por la presión de la sociedad, sigue estando arraigado en la conciencia de ellos. Por lo tanto, nosotros podemos observar que esta posición existe dentro de esta iglesia. Por lo tanto, nosotros podemos ver que un requisito para la eternidad, según ellos, es tener un casamiento celestial. El casamiento espiritual, en el cual la Biblia hace y pone énfasis, solamente es el de Cristo y la iglesia. Porque la iglesia es comparado con la novia y habla de un matrimonio que será espiritual y que estaremos juntos eternamente, pero no habla de un casamiento humano con relaciones sexuales humanas, con una forma de vivir humana en la eternidad. Al contrario, a pesar de que el matrimonio es un estado honroso en esta tierra y es algo deseable por Dios, no tiene ninguna implicación para la vida futura. ¿Ok? Por lo tanto, ellos apelan, ¿cierto?, a este tipo de cosas para la eternidad. Hablemos acerca de la iglesia, acerca de lo que ellos creen. José Smith creía que la iglesia, antes de 1830, estaba en un estado de completa corrupción. Bueno, hasta el día de hoy siguen creyendo lo mismo. Después de la muerte de los apóstoles, según ellos dice, hubo una gran apostasía y se abandonó la fe, y por lo tanto ellos trajeron la pureza y la verdad del evangelio a través de la iglesia mormona.
Por lo tanto, ellos quieren hacer volver a la iglesia de la apostasía, del verdadero Jesús, del verdadero Dios, y de esto que la iglesia supuestamente nunca debió haber desaparecido. Ahora bien, dentro de esto ellos dicen que va a existir una verdadera iglesia, obviamente, según ellos en la eternidad, será la iglesia mormona. Por lo tanto, ninguno que se declare mormón, no se declare mormón, tendrá también la oportunidad. Por lo tanto, ellos hablan de la relación, ¿cierto?, que tiene que tener la iglesia, ¿cierto?, en el futuro también, porque si tú no eres parte de los mormones, entonces no perteneces a la iglesia verdadera, eres de la iglesia corrupta, sucia. Ahora bien, los verdaderos cristianos admitimos que históricamente ha habido corrupción en la iglesia, porque mientras el hombre sea parte de la iglesia, va a haber problemas, hermanos. Ha habido divisiones, han habido quebrantos, han habido, bueno, aquí nosotros lo podemos ver graficado, hombres que se levantan y se rebelan contra el evangelio y forman sectas peligrosas, sectas tergiversando las escrituras. Por lo tanto, no podemos negar esos hechos completamente históricos, pero eso no tiene ninguna, digámoslo, veracidad en relación a qué, en relación a lo que tiene que ver con la verdadera iglesia. La verdadera iglesia está, Dios la llamó, es santa y es salva. Y la iglesia es llamada, ¿cierto?, para poder estar en una eternidad con el Señor. Pero no una denominación, no porque yo no sea mormón no voy a ir al cielo. Entonces, claramente aquí hay un juego de palabras bastante complicado. Por lo tanto, hermanos míos, la iglesia no está incorporada a una organización, a una denominación específica. La iglesia auténtica es constituida por los santos que han depositado su fe en la persona de Jesucristo y en su obra redentora, bautizados por el Espíritu Santo desde Pentecostés hasta el día de hoy, hasta el último día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Por lo tanto, no debemos, ellos están diciendo, hay que denominarse mormón para poder llegar al cielo. Tienes que pertenecer a la verdadera iglesia. Es uno de los requisitos para poder llegar al cielo. Aunque el Señor dice en su palabra que la iglesia es el medio para poder conocer la palabra de Dios, para ser enseñado. Cristo nos llamó a la iglesia. La iglesia por sí sola no se salva. Cristo es el único que puede salvar a las personas, incluyendo la iglesia. Por lo tanto, no existe una iglesia verdadera, sino un Dios verdadero que ha lavado a personas y que se han creído en Él, son verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Y en tercer lugar, quizás la doctrina más complicada y quizás más herética es la que ellos hablan del bautismo por los muertos. Voy a explicar un poquito esta doctrina porque esto es parte también de lo que ellos hablan de lo que es el futuro. Ellos enseñan que es necesario que las almas que murieron antes de 1830, que eran los lugares, ¿cierto?, donde la iglesia estaba corrupta. ¿Y por qué 1830? Porque ahí es donde se instauró, ¿cierto?, la iglesia verdadera. Ellos ocupan un pasaje de la Biblia. Ahora sí ocupan la Biblia. Mira, te voy a llevar a 1 Corintios 15, versículo 29. Donde ellos ponen dicen de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. O sea, ellos están diciendo que los que murieron con el engaño de vivir en una iglesia manipulada, sucia, ellos tienen que volver tienen que bautizarse, pero por los muertos. Y esto quiere decir que este es un bautismo a favor de personas que murieron, que ya murieron, pero que debe ser realizado en un templo templo mormón, con 3 testigos, y donde ellos supuestamente tienen un registro completo de toda la genealogía del mundo, y por lo tanto si alguien se bautiza en nombre tuyo, tú puedes recién poder entrar a tener un acceso al reino de los cielos. Esto se sigue practicando hasta el día de hoy, hermano. Y yo una vez le consulté a un mormón, a un misionero mormón, si ellos bautizan a los muertos solamente hasta 1830, y él me dijo, bueno, nuestra doctrina, nuestros apóstoles nos han dicho que Smith había puesto 1830 porque era como el ejemplo, pero en realidad ellos bautizan a los muertos de todas las generaciones. O sea, hasta el día de hoy se sigue practicando esto. Por lo tanto, ellos, según dicen en sus bibliotecas,
tienen los registros completos de todas las personas que existen en el mundo. Hermano, yo no sé si eso será verdad, pero que dicen que conocen a todas las personas que no tienen a Jesús, que no son parte de la verdadera iglesia, y que ellos están dispuestos a poder bautizarlas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto es un, digámoslo, un ritual bastante secreto, hermano, que no ha salido muy a la luz. Pero por lo que entiendo, hermanos, es la forma en la que quizás los misioneros van a las casas. Por eso los misioneros andan tanto en las calles, porque una vez que captan a la persona, le ofrecen, ¿cierto?, la posibilidad de poder entrar al reino de Dios, y también le ofrecen que sus familiares también pueden llegar al cielo de aquellos que murieron. Por lo tanto, le ofrecen este bautismo de los muertos, y por lo tanto ellos están diciendo que a través de este bautismo realizado en un templo mormón con 3 testigos, con ellos, ¿cierto?, estas personas son purgadas de su error y pueden tener la enseñanza o pueden tener entrada al reino de Dios. Esta es la doctrina fundamental o más profunda que ellos tienen, hermanos. Pero la verdad es que cuando yo leo esto, no es solamente una cuestión chistosa, sino realmente es una doctrina aberrante, hermano, aberrante. En primer lugar, debemos aclarar que la Biblia nunca enseña que hay esperanza de salvación para aquellos que murieron sin Cristo. Cuando la Biblia está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, nosotros tenemos que tomar todo el contexto del pasaje para poder nosotros entender. Y cuando Pablo habla de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Está hablando, hermano, en primer lugar de 2 cosas. Está hablando, capítulo 15 está hablando de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, en pocas palabras, existía en la antigüedad, en el contexto judío, un ritual que se hacía para honrar a los que habían fallecido. Por lo tanto, se hacía una especie de bautismo. Pero también, en relación a lo que Pablo estaba hablando literalmente de la salvación. Mira, si tú lees conmigo el próximo versículo, dice: y que nosotros peligramos a toda hora, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿por qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, Pablo está diciendo que esa es una costumbre errática, es una costumbre equivocada. Los muertos no se salvan, los muertos no van a volver a la vida. Un muerto murió y ya decidió su futuro. En Hebreos 9:27 es categórica la Biblia decir que está establecido para los hombres que mueran una vez y después todo viene el juicio. Por lo tanto, esta doctrina o esta supuesta enseñanza de un bautismo de los muertos en la Biblia no es tal. Lo que Pablo quiso decir aquí es que no existe ningún ritual extra para poder salvar a las personas. Si una persona se bautiza por los muertos, no hay salvación. No hay salvación, no hay posibilidad. Estos rituales o estas enseñanzas son erráticas. Por eso Pablo le decía: velad, no pequéis, no entre usted en vergüenza. Si usted muere, muere para el Señor. Por lo tanto, hermanos, Pablo no está diciendo que aquí hay un nuevo medio para salvarse. Pablo lo que está diciendo aquí que el único medio para salvarse es Jesucristo. Y que si va a haber resurrección, Cristo es el único que puede traer ese resultado. Por lo tanto, debemos aclarar, la Biblia nunca enseña que hay esperanza de salvación para aquellos que murieron sin Cristo. No solamente de los mormones son los que creen esto, sino también la denominada Iglesia Católica. También cree en este bautismo de muertos para poder pasarlos del limbo, ¿cierto?, a un estado de salvación permanente. Bueno, quizás vamos a tocar esa religión falsa en algún momento. Bueno, en segundo lugar, la Escritura es categórica cuando dice que el bautismo no salva, es solo fe en Cristo Jesús lo que resulta en nuestra salvación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice aquel que en Él se bautiza, aquel que en Él sigue el ritual, no, aquel que en Él cree tiene vida eterna. Por lo tanto, el bautismo no es un sinónimo de la salvación, sino que el bautismo bíblico es el sinónimo de que tú ya eres salvo y que hoy día te estás identificando con Cristo. Y en tercer lugar, no hay nada que podamos hacer nosotros
no hay nada que nosotros podamos hacer para que otros obtengan la salvación. Y aquí es muy importante aclarar este punto. Yo, por ejemplo, puedo ser parte de una familia y, por ejemplo, dentro de mi hogar, yo soy el salvo y mi padre y mi madre no son salvos. Yo no puedo hacer nada para que ellos obtengan la salvación o su propia salvación. Yo lo que puedo hacer es predicarles el Evangelio, hablarles de Jesús, pero la decisión la tienen que tomar ellos. Mi padre, mi madre. Por lo tanto, amigo mío, no hay nada que yo pueda hacer. Algunos se toman de ese pasaje donde dice que si crees en el Señor serás salvo tú y tu casa, pero hay que ser críticos en la lectura de ese pasaje. Lo que estaba diciendo en aquel momento era que la familia de Cornelio iba a ser salva porque en el designio de Dios sabía que ellos iban a conocer a Jesús. Obviamente esa promesa de la Biblia la podemos tomar como un aliciente de que la salvación también Dios la quiere para todos. Pero la salvación siempre ha sido individual. Cada persona debe tomar su decisión individual. En Juan 1.12 está establecido esto, dice, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, claramente es una decisión autónoma. Yo, por lo tanto, no, si yo me bautizo en nombre de tal persona, o digo, ¿sabes qué? Yo recibo a Cristo en nombre de mi abuelita que se fue al cielo, no tiene ninguna validez, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación es única. Por lo tanto, lo que están enseñando ellos como doctrina es que no importa si murió sin no haber sido mormón. Ven y bautízate en el nombre de él y esa persona tendrá derecho a entrar al reino de los cielos. Y eso es una doctrina falsa. Como se ha dicho hasta el cansancio, un texto fuera de contexto es un pretexto y lleva una mala interpretación. En 1 Corintios 15, el tema de Pablo es de la resurrección, no de los bautismos, no de los muertos, del bautismo de los muertos. No está hablando de aquello, está hablando de la promesa de que nosotros volveríamos a la vida por medio de la promesa de Cristo. Pablo nunca enseñó tal doctrina, porque no tiene ninguna veracidad. De hecho, es la única mención que se hace en la Escritura de este bautismo de los muertos, pero lo que está haciendo Pablo es tomar la tradición para explicar que eso era imposible, que por medio de cosas equivocadas el hombre pudiera llegar a Cristo. Por eso vuelvo a repetir en el versículo número 33 del capítulo 10, en base, ¿cierto?, a versículo 29, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Por lo tanto, hermanos míos, no crea esas enseñanzas, no crea esas doctrinas, porque son completamente equivocadas. Más bien lo que el Señor dice, que la salvación es un regalo por gracia y no por obras. Por tanto, si la salvación fuera por un bautismo, no sería gracia, sino sería una obra. Por lo tanto, toda regla básica de interpretación bíblica es que no se puede establecer una base doctrinal fundamentada en un solo pasaje y que a veces no se entiende muy claramente lo que ese pasaje quiere decir. Porque claro, yo lo leo solo, si yo leo solo 1 Corintios 15, 29, más bien dicho, claramente voy a quedar con gran duda. Y si viene alguien, ¿cierto?, con bla bla, ¿cierto?, y metiéndome la cuchufleta, obviamente yo puedo decir, tiene razón, esto dice. Pero dice más arriba y más abajo, pues, hermano. Y en ningún momento Pablo habló de bautismo de los muertos, sino habló de la esperanza de la resurrección, esa esperanza que se tiene por aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Ya hemos entonces establecido que, primero, no se puede tomar un texto fuera de contexto. En segundo lugar, la Biblia es categórica en decir que el bautismo no salva. Y en tercer lugar, en primer lugar más bien dicho, la salvación es personal. O sea, no hay esperanza de salvación para aquellos que murieron sin Cristo. Lamentablemente, y a lo mejor usted está pensando en su abuelito, en su tío, en su amigo, que a lo mejor partió de este mundo y a lo mejor nunca creyó en Cristo. Lamentablemente él pasará una eternidad sin Cristo. Y Dios nos invita a predicar el Evangelio. Como nota anexa a esto que estamos aprendiendo, el libro de Mormón se escribe como escritura que tiene la plenitud del Evangelio eterno. Evangelio eterno, bueno, y ellos hablan de cosas completamente contrarias al verdadero Evangelio. Según la Iglesia mormona, el bautismo por los muertos es la doctrina central del Evangelio de Jesucristo. O sea, Jesús vino a enseñar del bautismo a los muertos. Jesús
Cuando estuvo acá en la tierra, lo que más habló fue de que los hombres se bautizaran en honor a los que habían muerto antes de ellos. Hermanos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si en un solo pasaje de la Escritura se habla de esto, y cuando Pablo habló de esto, hablaba de otra cosa totalmente contraria a lo que los mormones intentan decir. Por lo tanto, es interesante nombrar que ni en el libro del Mormón, ni en cualquier otra referencia a este rito, directa o indirectamente, se encuentra alguna mención de esto, exceptuando, ¿cierto?, en sus libros que yo han creído. No existe, hermano, no existe referencia. Por lo tanto, esto es una idea que José Smith creó, ¿cierto?, solamente para mantener cautivos a las personas, atados a su falsa enseñanza, Hermano, es muy fácil, por lo tanto, cautivar a las personas para que se queden con nosotros, Miren, una doctrina que ha estado proliferando últimamente, que es una doctrina peligrosa y quizás muy complicada, pero es la doctrina que te enseñan al positivismo. No, si tú créelo, decláralo, profésalo, convéncete, porque Dios te lo dará. ¿Saben quiénes practican eso? Hay una religión pagana que practica eso. Todos estos movimientos etéreos y todos estos movimientos orientales, ¿cierto?, que te hablan del karma, te hablan de esto. Créetelo, decláralo, dile a los planetas que se alineen contigo. Si tú te lo predispones, eso será así. Si tú dices que sí, será así. Bueno, es muy fácil entonces hoy día engañar a la gente diciéndolo, pero no digas tú, sino di Dios. Dios te creo, Dios dame, Dios declaro mi bendición, Dios declaro el que este día será de gozo, Dios. No, hermano, Dios dice en su palabra, ajústate a mi voluntad. Y estos hombres y todo este grupo de sectas no se ajustan a la palabra de Dios, ocupan cosas de la palabra de Dios para formar su doctrina, una doctrina completamente errada, completamente difícil de entender, y que finalmente lo único que está haciendo es llevar a millones y millones de personas cautivas al infierno. Uno queda para adentro con estas cosas, ¿cierto? Con conclusiones finales, hermano, que ya no hay mucho que aportar ya para los mormones. Bueno, esta secta finalmente crece por su apego a una pseudo moralidad, ¿cierto? Se presentan como buenas personas, pero ya sabemos, ¿cierto?, que sus pasados, sus líderes les condenaban. Hombres completamente perversos, hombres completamente sucios. Se dice que José Smith llegó a tener 40 mujeres. Se dice que su seguidor, Brigham Young, logró tener también casi 50 viudas. O sea, tuvieron muchas mujeres, hermanos. Y a pesar de que esto no lo predican, sigue estando dentro del ADN de ellos. Bueno, ellos hablan de una pseudo moralidad, hace un énfasis en torno a la familia, una visión positiva, tu buena onda, y nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a aportar, nosotros te vamos a proveer, hermano. Utah es una de las ciudades en Estados Unidos más ricas. De hecho, es tan rica que poseen hotelería, empresas, radios, cadenas de televisión, edificios, centros comerciales, hermano. Es toda una ciudad y con poderío económico. Son capaces, hermanos, de influenciar a mucha gente. Da mucho trabajo. Son personas, hermanos, que supuestamente hacen un bien a la sociedad. Pero detrás de este movimiento sectario, guiado por Satanás, se están engañando a mucha gente. El diablo se viste muy bien, se viste limpiecito, una sonrisa, pero muy armoniosa, pero detrás de ello viene todo una artillería de engaño preparado. No caigamos en el engaño. Oremos por esas personas que aún no conocen a Jesucristo, esas personas que a lo mejor son parte de esta secta, hermano, que es muy peligrosa. Estemos preparados, por tanto, para evangelizar, no tener temor de ocupar la Escritura, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por lo tanto, si nosotros con fe ocupamos y creemos al Señor y ocupamos el Evangelio, puede cambiar el corazón de un testigo de Jehová, puede cambiar el corazón de un mormón. Lo puede hacer porque el Evangelio tiene poder. Usted no se ponga en el lugar de Dios. Usted no es Dios. Yo soy un simple hombre que tengo temores y tengo dudas. Yo debo ser obediente. Y si tengo el Espíritu Santo de Dios, Dios hará y mostrará su poder para evangelizar y mostrar las verdades a esas personas que están influenciadas y atrapadas por sus mentiras. Por lo tanto,
Hemos hablado hoy día acerca de los mormones, una secta muy buena onda, pero muy peligrosa, una secta muy engañosa, una secta que de verdad enseña muchas falsas verdades. Así que, hermano, atento, abre los ojos, sigue aprendiendo y conociendo. Recuerda, dudas, consultas, preguntas, no tengo ningún problema en poder ayudarte y guiarte a aprender algunas cosas más que necesitas, datos o cosas así, te puedo ayudar para poder entender. Así que si te quedó alguna consulta, puedes hacérmela directamente a mí, a todos los medios de comunicación que tenemos. Ya pues, me despido entonces, esperando en Dios que estos estudios sean de gran bendición y de aliento para seguir creyendo que nosotros estamos en una iglesia que predica la sana doctrina, que se mantiene puro, que se quiere mantener puro a la verdad dicha hace cientos de años atrás, que no ha cambiado y que nuestro Señor Jesucristo quiere obrar con poder en nosotros. Ya, me despido con un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te espero ver en otra próxima ocasión. Bendiciones.